Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Imagínese que usted está atrapado en la jungla, en la selva, en el bosque, por un oso hambriento, un oso Kodiak, de esos que pesan como 1200 libras. Y entonces usted ya siente que llegó el momento del final. Y de pronto, entre los árboles del bosque, de manera inesperada, llega un campeón, una persona que usted no esperaba, y a mano limpia enfrenta al oso, le rompe la mandíbula y lo mata. Entonces usted libra en ese momento su vida de la muerte. ¿Cómo se sentiría usted? Feliz, ¿verdad? Yo también estaría muy feliz y agradecido con ese héroe que salvó mi vida. Yo creo que usted también estaría muy contento. Pues sí, eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo más maravilloso de esta historia es que cuando fuimos con Él juntos a su lado, caminando hasta el siguiente pueblo, Jesucristo le dice a todo el mundo: juntos vencimos al oso. Y usted se queda ahí y dice en su mente: yo no hice nada. Y entonces va a tratar de hablar para corregir la situación. Y de pronto Jesús lo agarra y le dice, el campeón, pues el que lo ayudó contra el oso, le dice: no, espérate. Tú me ayudaste, no te preocupes, tú estabas ahí conmigo, así es que esta victoria es tuya también. Y entonces usted se queda callado y empieza su héroe, Jesús, en este caso que lo salvó del oso, y empieza a decirle a la gente: juntos, nosotros, y lo señala a usted y se señala a él, acabamos juntos de vencer al poderoso oso que se estaba comiendo a toda la gente en el bosque. Y de pronto empiezan los periodistas a acercarse y todo el mundo de la prensa local e internacional y los blogueros, empiezan los youtubers a filmarlo y empieza a esparcirse por todos lados la noticia. Este hombre llamado Jesús y su nombre, vamos a pensar que usted se llame Pablo, este hombre llamado Jesús y su amigo Pablo vencieron al oso Kodiak, y usted empieza a recibir honores y honra de que usted también fue uno de los que mató al oso. Llega entonces esta historia a repetirse tanto que puede pasar una de dos cosas. Una, a que usted empiece a creerse, bueno, yo no me di cuenta, pero la verdad es que yo participé en la muerte del oso, así es que en lo que está diciendo Jesús es cierto, yo también lo maté. Y empieza usted a vender entradas para dar conferencias acerca de cómo usted mató al oso, olvidando de que usted no lo mató la otra persona a la que llamamos ya Jesús. Y entonces usted empieza a hablarle a todo el mundo: miren, yo maté el oso, yo soy el ganador. Y puede pasar una segunda cosa, que usted, sabiendo la verdad, decide en todo momento, cuando lo presenten como el vencedor, como uno de los dos hombres que venció al oso, usted diga: no es cierto, yo estaba allí. Realmente fue Jesús quien él, con sus propias manos, solo él mató al oso. Él me salvó a mí. Y entonces en ese momento todos los focos de atención se posan sobre Jesús. Así es que, ¿qué clase de persona es usted? ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Cuál de los dos ejemplos? El que terminó pensando que es verdad, yo también participé y maté al oso, y empezó a venderse como el matador de oso. ¿O somos aquel que no importa cuántas veces nos presenten y cuántas veces nos anuncien como el asesino de oso, hacemos un alto y decimos: no fui yo, mi compañero fue el que mató al oso, Jesús? ¿Cuál de las dos personas es usted? No nos gloriemos en nosotros mismos, no nos volvamos arrogantes ni fanfarrones. Todo se trata de Cristo, no de nosotros. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Sin embargo, a pesar de que no somos el centro de la obra de Dios, somos sus grandes beneficiarios. Como la historia que acabo de contarle, nosotros fuimos librados de tremendo enemigo al cual nunca íbamos a poder vencer solos. Escogidos sin merecerlo,
para ser herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Padre. Escogidos en Cristo para ser los grandes ganadores con Él, los mayores victoriosos de una batalla que no es con nuestras fuerzas ni por nuestras obras. Una victoria que tenemos solo por la fe, una fe que nos fue otorgada por el Señor para darle a Cristo el lugar de honor en todo siempre. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Ptolomeo quizás fue el responsable antiguo más famoso de esta situación. Nos enseñó a pensar que la Tierra era el centro de la galaxia. Todos giran alrededor de nuestra pequeña roca llena de agua en su superficie. Somos el centro del universo. Este concepto teórico geocéntrico nos condicionó a vernos como el núcleo de todas las cosas. Todo sucede para beneficio nuestro o detrimento nuestro. Todo sucede para afectarnos. Este fue el inicio de la cumbre del pensamiento humanista que se retomó en la Edad Moderna. Esta es la historia de la humanidad. Insistir en que todo se trata de nosotros. Somos el centro del universo. Cada uno ha terminado pensando acerca de sí mismo siempre que somos el centro de todo. El centro de nuestra familia, el centro de nuestro lugar de trabajo, el centro en la iglesia, el centro de la vida de mi esposa, el centro de todo, en la vida de mi esposo, de su esposo, de todo. Siempre terminamos pensando de esa manera. ¿Qué lío es sacarnos de este razonamiento? ¿Qué problema es quitarnos del centro y darle ese lugar a Cristo? Pero en las películas, como la historia que acabo de narrarle en la introducción, ¿quién es el protagonista de la historia? De las películas que usted ve, ¿los rescatados o el héroe que los rescata? El héroe que los rescata, por supuesto. Ese es el protagonista de las mejores películas de acción y de aventuras que usted y yo vemos. Y esto nos lleva al primer punto de esta prédica. Cristo es el protagonista del Evangelio. Esta es la voluntad de Dios Padre. Oh, pastor, ¿usted va a seguir con ese tema? Claro que sí, mi querido hermano. Es muy importante para ti y para mí en nuestra formación como hijos de Dios. Porque resulta que nosotros no nos libramos a nosotros mismos de nuestro enemigo verdadero, del enemigo en el cual vivimos dentro y del enemigo que es la sociedad que está allá afuera. Ni vencimos a Satanás, ni vencimos a nuestro cuerpo, ni hemos vencido tampoco a la sociedad sin Cristo que está allá afuera. Nosotros no hicimos eso, no matamos al oso, no somos el héroe de la película, no somos los que rescatamos a las víctimas. Nosotros éramos la víctima, éramos los esclavos que necesitaban un campeón que los libertara. Dios Padre tenía en su mente a su Hijo cuando diseña el plan de reconciliación, pero esta historia tiene varios actores. No incluye solo a los hombres, también incluye a los gobernadores y autoridades en los lugares celestiales y a Satanás, por supuesto, y a sus demonios. Obviamente que Cristo es el centro, el principal de esta historia, que vuelvo a decirlo, reúne a diferentes actores con él. Pero no olvide, Cristo es el principal de todo. Él es la supremacía en toda esta historia. Vayamos a Filipenses capítulo 3 desde el verso 10. Dice lo siguiente: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí en este pasaje, en el verso 10, no aparece el nombre de Satanás ni de los ángeles caídos, pero está implícito
porque en la historia de redención de la humanidad hay un enemigo. ¿Me explico? Un enemigo aparte de mí mismo, aparte de mi propio cuerpo, mi carne, aparte de la sociedad, que por cierto es controlada por Satanás, es influida por Satanás y por la carne, la naturaleza pecaminosa del resto de las personas sin Cristo. Así es que no aparece ahí escrito nuestros enemigos, pero ellos son parte de esta historia. Pero sí aparece la iglesia, y resulta que ¿quién es la iglesia? Usted y yo, los nacidos de nuevo, los que creemos en Cristo, la novia de Cristo. Nosotros aparecemos en esta historia, somos la iglesia. Y también aparecen, aquí mencionado en el verso 10, otros actores que a veces nosotros pensamos que no forman parte de esta historia, y son los gobernantes y las autoridades invisibles. Así que Dios utiliza a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto significa que ellos, los gobernantes y autoridades invisibles, también forman parte de este plan del Señor. También son actores que tienen un rol en esta historia. Y aquí narra la Biblia, por mano del apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, de que ellos recibirán una lección, un aprendizaje a través de la obra de Cristo en su vida y en mi vida, convirtiéndonos en su membresía, en su eclesía, en su iglesia. Así que ellos están aprendiendo que Dios es más abundantemente sabio de variadas y diversas maneras de lo que ellos mismos entendían, estando con Él en los cielos y teniendo autoridad delegada por Él en los cielos. Así es que en esta historia donde Cristo es el protagonista, hay varios actores. Resulta que no estamos solos. Está Satanás y sus ángeles caídos, y están estos gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Y estamos nosotros, esta creación que pareciera que no tuviera nada que ver en la historia, pero que por la gracia y la misericordia de Dios terminamos en un papel coprotagónico, sin quitarle a Cristo la relevancia que tiene como el verdadero protagonista, como la supremacía total en toda esta historia diseñada por Dios. Dios Padre tenía en mente a su Hijo cuando diseña toda esta historia de amor, sacrificio, redención y reconciliación. No éramos nosotros los héroes que Él estaba teniendo en mente para cuando diseña este plan de salvación. Era a su Hijo. ¿Cómo iba su Hijo a poder participar en esta obra de redención a través nuestro? A través de algo hermoso que el Señor nos regaló, que Dios Padre nos regaló a nosotros, la fe. Todo fue hecho por medio de Cristo y para Cristo, por lo cual Él mismo es quien se encarga de volver a establecer el orden de paz, justicia y amor de Dios Padre con todo lo creado. Ese desorden, esa oscuridad, esa destrucción que se introdujo por la caída, la caída de Satanás en el Edén, y a través de esa obra de maldad, de desobediencia que él tuvo y en la cual arrastró a un tercio de los ángeles del cielo, provocó una forma de caos, introdujo un caos en la creación de Dios. Y Cristo mismo es el que se ha encargado de volver a establecer ese orden de paz, de justicia y amor de parte de Dios Padre con todo lo creado. Leamos en Colosenses capítulo 1 desde el verso 15 lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Wow, solo con leer la primera parte de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, yo creo que ya con esta revelación es suficiente. Ya apague el celular, apague la laptop y vámonos, ya es suficiente. Cristo es Dios, ¿ok? Es la imagen visible del Dios invisible. Qué hermoso, ¿verdad? Volvemos al 15. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Y aquí el apóstol Pablo nos demuestra de que esos gobernantes, esos seres celestiales que están con Dios allá en sus cielos, fueron creados ¿cómo? Por medio de Cristo. Igual que todo lo que hay en la tierra. Leámoslo de nuevo en el verso 16. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver,
tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y aquí el apóstol Pablo lo reafirma, lo que acabo de decir. Todo lo hizo Cristo, hasta esos seres, a los ángeles, los arcángeles, etc. Sigo acá en el verso 16, al final. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué fue todo creado? Para Él. ¿Y por medio de qué fue todo creado? Por medio de Él. Y cuando hablan Él, están hablando de Cristo. Vamos al verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y aquí vemos en el verso 17 no solo la preeminencia, la preexistencia de Cristo antes de todas las cosas, sino que Él, Cristo, por medio de Él, Dios mantiene unida toda la creación. Cristo es lo que sostiene el universo que nosotros vemos. Dios le plació hacer toda esta creación de esta forma. Así es que Cristo es la supremacía en todo. Vamos al verso 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Y aquí el apóstol Pablo afirma que Cristo es el primogénito de la resurrección. Por lo tanto, Él tiene la supremacía en todo, es el primero en todo. Verso 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a leerlo de nuevo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¿Dónde vive el Padre? Vive en el Hijo. ¡Qué profundo! Verso 20. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo fue que se hizo la paz con todas las cosas, con todo lo que existe en el cielo y en la tierra? Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cristo es el centro de todo. Cristo es la solución de Dios para traerle fin al caos que había producido Satanás con su caída y después la segunda caída que fue la de Adán y Eva. El apóstol Pablo nos revela sin lugar a dudas la supremacía de Cristo en toda la obra de Dios. Así es que será correcto que nosotros nos sintamos lo suficientemente importantes de modo tal de que nos terminemos creyendo que somos nosotros los que ocasionamos que los milagros sucedan, que la palabra que predicamos sea poderosa, tenga alcance, penetre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Será que podemos pensar así? ¿Que es por nosotros? ¿Que la gloria se mueve por nosotros? Cristo es la razón por la cual el Espíritu Santo se mueve en la congregación de los santos. Así es Cristo, porque cuando estamos alabando al Señor, Él desciende, Cristo desciende. Ahí, Él habita en la alabanza de su pueblo y el Espíritu Santo está donde está el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre habita en el Hijo. ¿Me estoy explicando? Todo se trata de Cristo y al Padre le plació porque Él decidió en toda su plenitud habitar en Cristo. Eso no lo dice de más nadie. Así es que todo es Cristo. Y también aquí el apóstol Pablo nos revela en los versos 19 y 20 el plan de misericordia y bondad de Dios a través de Cristo. Leamos de nuevo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¡Wow! Hermosa obra, hermosa misericordia, infinita bondad del Dios bueno, el Dios todopoderoso. Así es que, mi querido hermano, cuando hemos experimentado a Dios, cuando entendemos su palabra, nos damos cuenta de que ciertamente Dios es bueno. Todo lo que dice la sociedad moderna de que Dios es obsoleto, de que su palabra es obsoleta, de que Él es malo, eso no es cierto, mi hermano. Dios es bueno. Así que, amado hermano, Cristo es el centro de todo. Esta historia no es como Ptolomeo lo dijo. Ptolomeo, aquel astrónomo antiguo,
entre el siglo I y el siglo II de nuestra era, él certificó la idea de que la Tierra, nuestro planeta, era el centro del universo, un lugar inamovible donde todo lo demás, la galaxia y el resto de las galaxias se movían alrededor nuestro. ¡Wow! Un pensamiento demasiado egocentrista, ¿verdad? Quizás en el caso de él era producto de un pensamiento subjetivo buscando la realidad que se percibía. Pero no siempre lo que percibimos como realidad es verdad. Así que él percibía que las estrellas se movían. Así que él pensaba que las estrellas se estaban moviendo alrededor nuestro. Pero éramos nosotros los que girábamos. Era muy difícil pensar de que estábamos dando vueltas, porque queremos pensar de que nosotros somos gente estable, que tenemos vida estable. Eso está en la psiquis del ser humano. Lo cierto es que no somos muy estables. Necesitamos realmente encontrar a Cristo para poder hallar esa estabilidad que tanto buscamos. No somos el centro del universo. Nuestras vidas en realidad es comparada a satélites que giramos alrededor de un planeta o a planetas que giramos alrededor de un sol. Y ese sol, el Padre, nuestro Dios, decidió que fuese Cristo para nosotros, porque así deben ser las cosas. Eso es lo correcto en la justicia de Dios y en la misericordia de Dios. Por lo tanto, Cristo es el protagonista de esta historia en la cual su vida y mi vida forma parte, pero nuestras propias historias están amarradas a la historia de Él. Por lo tanto, Él es el principal. Nos convendría a nosotros participar para que el héroe se lleve toda la gloria y el honor, porque casualmente Él es el único que puede hacer realmente proezas. Así es que no olvide, lo digo una vez más, Jesucristo es el centro de todo. Él es el principal, la supremacía en la historia de Dios para esta redención. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra prédica. Cristo es el protagonista del Evangelio y nosotros, su iglesia, los grandes ganadores. Somos los grandes beneficiarios de la obra de Cristo. Nosotros no somos el centro de esta historia, vuelvo a decirlo. Cristo viene a ser como el sol y nosotros como la luna, un reflejo de su gloria. Sin el sol, la luna es solo una roca oscura, pero cuando la luz del sol la ilumina, se convierte en una lámpara en la oscuridad. Eso somos en Cristo, un reflejo directo de su luz, de su verdad, para iluminar a la humanidad en su noche oscura. No es que nosotros iluminemos la humanidad, pero somos el reflejo de Cristo, como Él quería, como Él diseñó, que nosotros seamos el perfecto reflejo de su luz, de su verdad, para que este reflejo ilumine a la humanidad que está todavía metida en esta larga noche. Y Cristo es el lucero de la mañana que ya se acerca para que la humanidad amanezca y ya no viva en oscuridad, para que finalmente la humanidad contemple la verdad de forma clara y nítida. Qué hermoso, ¿verdad? No somos el centro ni los protagonistas de nuestras propias vidas siquiera, pero sí escogidos para ser aliados en esta obra de salvación. Pastor, usted entonces quiere es que nos sintamos como algo sin valor, pues eso es lo que usted quiere, pues que yo me sienta que yo no valgo nada, pues todo se trata de Cristo. O sea, yo qué pinto aquí, pastor, o sea, nada, pues, o sea, yo no tengo nada que ver, pues. Usted lo que quiere es que nosotros nos sintamos mal, que bajarnos la autoestima, ¿verdad? De ninguna manera, mi amado hermano, ese no es mi finalidad. Nosotros somos los grandes ganadores en esta historia. Y eso es lo que yo deseo que usted internalice. Lo que importa aquí no es que nosotros seamos los que podamos ganar, los que podamos vencer. No, mi hermano, lo que importa es que la victoria, el premio, nos lo dan es a nosotros. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Nosotros somos los que Dios destinó como depositarios de la victoria de su Hijo. Es a nosotros a los que nos van a dar los premios por la victoria de Cristo en nuestras vidas. Por misericordia, los beneficiarios directos de todo este trabajo de Dios Padre y su Hijo amado somos nosotros, usted y yo. Oiga, qué cosa más hermosa. ¿No le parece ya que con eso es suficiente
para estar en paz y sentirnos llenos de gozo todos los días. Escogidos para salvación, rescatados para casarnos con el Hijo de Dios, para ser herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. ¿Qué más queremos? Este es un tremendo rol en esta historia. Nos nombraron como los grandes ganadores y beneficiarios de toda esta obra de redención sin haber hecho nada. Qué hermoso es nuestro Dios. Yo no quiero ser el protagonista. Cristo es el protagonista. Yo lo que quiero ser es lo que Él diseñó que sea, su Hijo, el que va a recibir los honores como ganador, como si yo hubiera hecho algo también. Lo único que necesito hacer es participar, es cooperar en toda esta obra, no resistiéndome y no robando la gloria de Cristo para mí, ni pensando de mí lo que no debo pensar. Debo poner los pies en la tierra y recordar que el que hizo la obra de redención en la cruz fue Él. ¿Se acuerda la historia al principio con el oso? El que venció a ese enemigo formidable llamado pecado, a ese oso enorme, fue Cristo. Él con sus propias manos, no yo. Así es que para mí lo importante entonces es reconocer que la victoria está en Él. Y ante cada nueva situación de adversidad que yo tenga en la vida, entonces lo que tengo que hacer es aferrarme a Él y buscar su ayuda. No están esperando que ahora yo pueda vencer osos y leones. No, están esperando que yo sepa acudir a quien ya venció por mí y tomar esa victoria, reclamar esa victoria. Porque resulta que ahora, escuche esto, en la tierra de los osos se ha distribuido, se ha anunciado, se le ha dicho a todos los osos ahora que en el nombre de Jesús nosotros podemos vencerlos a ellos. Ahora los osos que le tienen miedo a Jesús, solo con oír que nosotros venimos en el nombre de Jesús, salen huyendo. ¿Me sigue el simbolismo? Ese es nuestro rol en esta historia. ¿Qué más queremos? Somos los beneficiarios, los grandes ganadores, como si hubiésemos nosotros vencido a nuestro enemigo, el pecado, al oso, como si hubiésemos nosotros vencido a Satanás en la cruz. Vayamos a Romanos capítulo 5 desde el verso 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Pastor, ¿no había paz entre Dios y nosotros? Así es, no había paz entre Dios y nosotros. Estábamos en un conflicto, en una enemistad con Dios. Pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, tenemos ahora paz para con Dios. Verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. El lugar de privilegio inmerecido del que habla el apóstol Pablo es ser parte del cuerpo de Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Nunca hicimos algo para merecerlo, es inmerecido, mas somos aceptados y adoptados en amor. Al ser parte del cuerpo de Cristo, estamos permanentemente en su presencia. Esto es un honor. Y esta es nuestra gloria en esta vida terrenal, que vivimos en Dios y Él vive en nosotros. Para esta forma de vida que tiene esta humanidad, que tenemos usted y yo, no hay mayor gloria que esta, que Dios vive en nosotros y que nosotros vivimos en Él. En este lugar de honor inmerecido en el que ahora vivimos gracias al sacrificio de Cristo, ahora nos toca permanecer en ese lugar, mientras esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Volvamos nuevamente a Romanos 5, otra vez al verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Esa es su misión y la mía, permanecer. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Porque esto es seguro para los que hemos nacido de nuevo, de que participaremos de la gloria de Dios.
de que cuando Él venga con voz de trompeta y llame a sus hijos, nosotros, los que creemos en Él, los que lo tenemos por Salvador, los que aceptamos que hemos muerto con Él en la cruz, vamos a levantarnos de la tumba, si es que hemos muerto, o si estamos vivos, nos levantaremos en los aires, nos encontraremos con los que murieron, y ahí en los aires seremos transformados en, finalmente, este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Esta gloria, la de Dios, que está reservada para nosotros, no es para esta vida. Es para cuando Cristo regrese por nosotros, su iglesia, resucitando a los que ya habían muerto y transformando sus cuerpos junto a los que aún estemos vivos para reunirnos con Cristo en los aires. Allí gozaremos de su gloria. Esa gloria no es para esta vida. Todo lo que vivamos aquí es para gloria del Hijo de Dios, no la nuestra. Nosotros ya tenemos una gloria, ser parte del cuerpo de Cristo, hijos de Dios ahora. Así que, mi amado hermano, no nos acostumbremos a echarnos tantas flores o a atribuirnos la gloria de nuestros éxitos. No nos acostumbremos a decir que fuimos nosotros los que logramos hacer crecer una iglesia o un grupo de jóvenes o un grupo de oración o una célula en una casa o un ministerio de hombres. No fuimos nosotros. Ese crecimiento lo dio el Espíritu Santo. Cada éxito, cada victoria alcanzada en la formación del cuerpo de Cristo, la iglesia, es total y exclusivamente atribuible a Dios dicha victoria. Separados de Él o sin Él, nada podemos hacer. Jesús lo dijo y lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, desde el verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Separados de Cristo, terminaremos como hojas secas que son recogidas y echadas al fuego. De hecho, sin Cristo, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos permanecer en el camino de la vida. Y para permanecer en Cristo, el Espíritu Santo debe morar en mí y ser la guía de mi vida, ser la guía de tu vida, ser la guía de nuestras vidas. Y para que esto suceda, debemos morir a nosotros mismos para que sea Cristo quien viva en lugar de nosotros. Estoy muerto en Cristo por fe entonces, porque creo que su muerte en la cruz fue en mi lugar y yo lo acepto. Y esta fe de que estoy muerto a mí mismo en Cristo me quita del protagonismo de mi vida. Reconozco que la voluntad de Cristo es la que cuenta y está por encima de la mía. No es lo que yo o mi cuerpo desean hacer, sino lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Terminamos actuando de acuerdo a la moral de Dios ahora, llenos de su amor. Esta manera recta de vivir solo es posible por medio de Cristo. Sin Cristo es imposible a fuerza propia, a voluntad propia vivir así. Israel no lo logró al salir de Egipto. Encontramos en Éxodo 16, Éxodo 17, Éxodo 32, en Números 16, en Números 21 y en Números 25. En todos esos capítulos podemos encontrar algunos ejemplos de la desobediencia y rebeldía de Israel. Israel no pudo ser fiel a Dios por voluntad propia, por sus propias fuerzas. No pudieron cumplir el pacto con la ley de Moisés, cosa que nadie puede hacer, ni siquiera hoy en día. Se rebelaron en épocas de los jueces, se rebelaron en épocas de los reyes de Israel y de Judá y terminaron por no aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Israel nunca pudo, repito, por su propia fuerza, cumplir el pacto de la ley de Moisés, ser justos por ellos mismos cumpliendo esa ley de Dios. Dios cambió entonces esta manera de ser de Israel por medio de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, comprando el derecho de morar, de habitar en nuestro interior y así poder guiar a su pueblo, la iglesia de Cristo, por la palabra y su Espíritu Santo. Y cuando hablo de palabra, es la Biblia. Es por la palabra
y su Espíritu Santo, que Dios Padre transforma al creyente a la semejanza de Cristo, logrando así que pueda vencer la voluntad del pecado que moraba en nuestro interior. Por eso, separados de Cristo, nada podemos hacer, y todo lo que hacemos es por medio de Dios y para su gloria, la gloria de su Hijo. Así que no nos acostumbremos a echarnos tantas flores o atribuirnos la gloria de nuestros éxitos. Sin Cristo, nada podríamos lograr. Vivamos agradecidos con Dios entonces por vivir en la mejor época para la humanidad, la fe y esperanza en Cristo. Los que vivimos en esta época, que somos escogidos para creer en Jesucristo, seremos guardados por el Señor a lo largo de nuestra vida para permanecer firmes hasta el final de ella. Esta es nuestra gloria en esta vida, que el Señor nos escogió en Cristo y nos guardó hasta el final de nuestras vidas para salvación. ¡Aleluya! Leemos en Efesios capítulo 1 desde el verso 3 lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y es porque estamos unidos a Cristo, mi querido amigo, mi amado hermano, que nosotros ahora somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Qué significa esto? Mi hermano, no te vas a perder. Puedes alcanzar, yo puedo alcanzar la soberanía total sobre mi cuerpo, sobre mis acciones, porque usted y yo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual ya, para que la victoria de Cristo se manifieste en nosotros. Esa victoria sobre el pecado y la muerte se manifieste en nosotros, los que creemos en Cristo. No hay brujería contra ti, no hay hechizo contra ti, no hay palabra de maldición que te haya dicho un padre que te pueda destruir. Ya nada de eso puede hacerlo, nunca pudo hacerlo. Si estás atrapado por alguna maldición o palabra de fea o como de maldición que te haya dicho una mamá, un papá o una abuela o un abuelo, pues si te sientes atrapado o si has estado atrapado en esa palabra todos estos años, quiero que sepas de que ha sido por gusto tu esclavitud. Tú mismo te has puesto esclavo de eso, porque tú y yo ya somos libres de todo eso. ¿Usted cree que la palabra de una de estas personas que nos dijeron a nosotros en un momento de nuestras vidas tienen todavía poder una vez que hayamos aceptado a Cristo como Salvador para seguir destruyendo nuestras vidas? Jamás. Usted y yo ya somos libres de todo eso, porque cualquier cosa espiritual que se pueda desatar en tu contra, en mi contra, es liberada por medio de Cristo, ya que estamos llenos de toda clase de bendiciones espirituales. Y aquí hay muchísimos más ejemplos, mi querido hermano. Ningún jefe que te despida, que diga jamás vas a obtener un trabajo o yo me voy a encargar de destruir tu nombre, no le hagas caso. Nadie va a poder hacer eso. Es más, Satanás no va a poder destruir tu vida jamás. Así es, mi querido hermano. Vamos al verso 4 ahora. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Hermano, usted fue elegido, usted fue escogido, usted no escogió a Dios. Cuando usted sintió que usted lo escogió a Él, se estaba cumpliendo su escogencia para usted. Así es, porque Él nos escogió desde antes de haber hecho el mundo para vernos santos e intachables. Él vernos así por medio de Cristo. Así es que usted es santo e intachable para Dios. Quizás no para sus hijos, quizás no para su esposa, quizás no para su esposo, quizás no para sus vecinos. Y si eso es así, significa porque nosotros necesitamos seguir buscando en el Espíritu Santo cómo manifestar a Cristo en nuestra casa, para que nuestra familia nos vea también con los mismos ojos con los que ya Dios nos ve. Así es, mi hermano, eso es la meta que Dios tiene para nosotros también. Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Oh, Él quería que llegáramos a Él por medio de Cristo y le dio gran gusto hacerlo. Él está alegre de que tú tengas a Cristo por centro de tu vida. Él no está triste, ese es su diseño, Él lo quiso así y ese es lo mejor que nos pudo haber pasado.
Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó, qué hermosa palabra, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Mi amado hermano, no nos gloriemos en nosotros mismos. Todo es obra de Dios. Todo lo bueno en nuestras vidas es obra de Dios. Pastor, pero hay gente que se hace millonaria sin Cristo. Sí, porque trabajan para hacerlo. Pero después de esta vida, si no tienen a Cristo, todo ese dinero no podrá rescatarlos del Seol, del Hades, del infierno. Así que si tú quieres ser millonario, tú puedes trabajar para hacerlo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, el dinero no te gobernará después de esta vida. Te irás con Él y tus millones alcanzados no tendrán ningún significado comparado a haber aceptado a Cristo como Salvador, porque la obra de Cristo en la cruz es la que te permitirá entrar en la vida eterna. Así que cuando estés allá, de seguro dirás, nada de mis autos, de mis propiedades me ha servido para entrar aquí. Definitivamente que me fue bien también amar a Cristo. Y qué bueno que amé a Cristo, porque el dinero no me gobernó y hubo muchas cosas malas que no hice llevado por el Dios de este mundo. Así es que es el dinero. Mi hermano, no nos gloriemos en nosotros mismos. No nos volvamos arrogantes ni fanfarrones. Sí, cuando yo predico, cuando yo hablo, cuando yo digo, cuando yo hago, cuando yo hago, a mí me siguen, yo soy líder. Mi hermano, no nos llenemos de eso. Ayúdeme si en algún momento usted me ve hablando así. Porque el deseo de mi corazón, mi objetivo como persona, como amigo suyo, como autoridad puesta por Dios, porque yo mismo no me puedo dar esa autoridad, no me la pude dar, me la da el Señor. Mi meta es que usted y yo no nos tengamos a nosotros por los protagonistas o por nosotros mismos como pequeños dioses. No, mi hermano, nada se trata de nosotros. Yo deseo que el yo salga de mi vida y que salga de tu vida. No nos volvamos arrogantes ni fanfarrones. Todo se trata de Cristo, no de nosotros. Recuerda, escogidos para salvación, rescatados para casarnos con el Hijo de Dios, para ser herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. ¿Qué más queremos? Nos nombraron como los grandes ganadores y beneficiarios de toda esta obra de redención. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Oiga, mi amado hermano, quiero bendecirlos finalmente con esta palabra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Dios decidió amarnos, mi amado hermano. Vivamos agradecidos por tanto amor. Como los mayores beneficiarios de su obra redentora, vivamos agradecidos y gozosos por este privilegio inmerecido de ser ahora de la familia de Dios, escogidos para casarnos con Cristo y ser herederos junto a Él de la gloria de Dios Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Somos los grandes ganadores de toda la obra redentora de Cristo. Eso es lo que somos. No seremos protagonistas de pronto, pero somos los grandes ganadores de toda la obra redentora de Cristo. Vivamos pues agradecidos por tanto amor. El Señor te ha bendecido y ya te ha guardado. Jehová ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí en esa cruz, en ese sacrificio de Cristo. El Señor ya alzó sobre ti y sobre mí su rostro
Sí, en la resurrección de Cristo de los muertos. Y nos ha regalado, ha puesto en ti y en mí, por medio de Cristo, su paz, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Recuerda, somos los grandes ganadores. Somos los grandes ganadores de toda esta obra redentora de Cristo. Vivamos agradecidos por eso. Vivamos como tal, como personas que jamás están buscando su propia gloria, porque saben que todo se trata de Cristo. Agradecidos por toda su bondad y por darnos una victoria que no merecíamos, pero que recibimos con gozo y con amor. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.